con dos expertos en el tema. Me refiero a Ricardo Barrientos del ICEFI y al diputado electo Julio Héctor Estrada. Estamos tratando de entender mejor qué significa esta aprobación y qué se puede hacer. Y empecemos por ahí. Voy a empezar ahora en este último bloque. Empiezo por el licenciado Julio Héctor Estrada. Digamos, recuerdo lo que decía un expresidente, que, el mismo expresidente Kennedy decía, a veces tengo más valor en lo que me dice el New York Times que lo que me dicen mis informes de inteligencia. En este caso, ¿usted qué le recomienda al gobierno entrante para lidiar con estos problemas del presupuesto? ¿Cuál sería, digamos, puntualmente lo que usted le diría tanto al presidente Arévalo como al futuro ministro de Finanzas? Bueno, yo le diría que por lo menos nuestra posición en el partido, o por lo menos la mía personal, es que hay que arreglar el presupuesto, pero no, por arreglar estos problemas técnicos, en parte, pero también una parte importante porque no incluye un montón de cosas importantes. O sea, hay un problema de tráfico agobiante en la ciudad de Guatemala, el área metropolitana, y no incluye un centavo para los proyectos, ni siquiera el famoso puente de Belice, ¿sí? No hay plata para preinversión, no hay plata para plantas de tratamiento de aguas y tratamiento de aguas. O sea, hay muchas cosas. Hay una asignación ahí mera oscura al programa de adulto mayor que se podrá y se ampliará si hay recursos, pero bien se podría hacer un programa más estructurado, ya haciendo un solo aporte al Seguro Social y que el Seguro Social pague todas las pensiones contributivas y no contributivas. Incluye si hay recursos. Sí, hay recursos. Entonces, hay cosas que nosotros quisiéramos arreglar y creo que el gobierno tiene que salir a incluir las prioridades de los diferentes actores políticos para tener un rédito político de hacer y poder comenzar a discutir desde ya esos arreglos que hay que hacer. Siempre y cuando estas sean legítimas. Pero no solo el gran acuerdo no es solo quitar candados, es ¿cómo reflejamos la visión que tenían ustedes de jubilación universal? ¿Cómo reflejamos la visión que tenía otro partido X de fortalecer la parte agrícola? ¿A poco se les olvida que hace 20 años el Ministerio de Agricultura era el 5% del presupuesto nacional y ahora no llega al 1% del presupuesto nacional? Y todavía le quitaron, ¿sí? Entonces, ese lenguaje de inclusión, de arreglemos y de una vez hagamos algo que refleje la visión de 3, 4, 5 aliados importantes, es un aporte inclusiva. No, del discurso no es salimos inmediatamente porque ustedes me tienen que ayudar y tienen que resolverme que tengo que desentrampar estos candados. También es una urgencia. Pero el acercamiento tiene que ser inclusivo, tiene que ser de diálogo constructivo. Y yo creo que para la parte del primer año, el mensaje que se entiende a la población, hay un ánimo constructivo de hacer cosas que la gente realmente vea resultados en el primer año. Tanto está interesado el Ejecutivo de que haya resultados en los primeros 6, 8, 10, 12 meses de gobierno como estamos en el Partido Cabal. Todos estamos preocupados por el desencanto que hay en la población. El mensaje principal de la elección fue el desencanto total con la clase política. Pero hay partidos políticos que seguramente tienen integrantes que no les interesa. Pero yo creo que todo el mundo está viendo que ahí los mensajes vinieron y que ponerse de ese lado de la historia ya no es rédito, por lo menos en los primeros 1 o 2 años de gobierno. Mensajes que vinieron de afuera. Unos que vienen de afuera, otros que vienen de adentro. La elección misma fue un mensaje importante de cambio total en la clase política nacional. Entonces, ese lenguaje, ese acercamiento y esa construcción de una historia que no sea solo necesito arreglar mi problema y hacer mi plan, sino cómo hacemos un plan compartido y cosas que tengan impacto muy rápido en la gente. Bueno, el licenciado Barrientos añade algo a eso. Sí, levanta la mano. Y darle la razón a Julio Héctor. Bueno, yo estoy muy preocupado de cómo la 10ª legislatura va a tratar al nuevo gobierno, al gobierno del presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera. Debo decir públicamente, y no es porque estés aquí, Julio Héctor, que es un alivio que vos vas a estar ahí y yo creo que vas a estar del lado correcto. O sea, no es que te estoy pintando de semillero en el público, pero... No me ayudes, compadre. Pero yo creo que vas a tener un discurso de debate técnico, que es lo que ha faltado. Y yo creo que la recomendación que está haciendo Julio Héctor es correcta y voy a argumentarlo en 2 sentidos. Para mi gusto, digamos, yo creo que Bernardo Arévalo debe estar francamente harto que le estén diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y yo lo entendería. Pero para mi gusto, para mi forma de ver las cosas, creo que faltó acción política con el presidente Yamatei para lo del veto. ¿Algo como qué? Es verdad, le enviaron una carta. Es una carta muy técnica. Pero yo, antes de que ese decreto hubiese llegado al Ejecutivo para sanción, le hubiera pedido una reunión pública al presidente. Miren, con el abanico de organizaciones y sectores que estábamos pidiendo el veto, sabíamos, a ver, es que aquí es una cuestión como medio matemática, porque sabíamos que la probabilidad era baja.
pero no era imposible. Aquí en estos micrófonos lo he dicho. Yamatei es el presidente que más decretos ha vetado. Vetó el de la vida y la familia, vetó la ley. ¿Usted siente que con una acción así lo hubiera comprometido más? A ver, tal vez hubiera subido un poco la probabilidad, pero es que se declaró la imposibilidad de entrada. Eso es un error político. En política hay que hablar, ¿verdad? Entonces, eso de ser una política más inclusiva, incluyendo al propio presidente Yamatei, insisto, para mi gusto y reconociendo que Bernardo Areval debe de estar cansado de que le digan qué hacer, pues no, la verdad creo que ahí faltó un poco de acción política, porque la carta fue una acción técnica, una carta tecnocrática. Y luego, me parece que, por ejemplo, aquí tengo otra diferencia importante con lo que dijo el presidente del Banco Central. No es que me estoy agarrándole en contra de Álvaro González Richie, pero puse mucha atención en lo que dijo el presidente del Banco Central. Por ejemplo, la turbulencia, esto que ha sufrido la cotización de los bonos de Guatemala. Él decía que no, y hay un esfuerzo de las autoridades de decir que es algo normal, que no está pasando nada malo. Miren, yo creo que esa turbulencia sí está vinculada con la crisis política, ¿verdad? Y eso hay que leerlo. Yo creo que la primera, digamos, perturbación en la cotización de los bonos de Guatemala está directamente vinculada con el hecho de que el Ministerio Público presenta el caso y los inversionistas y los mercados leen, ya no va a haber cambio de gobierno. Conforme eso se ha ido disipando, se ha ido estabilizando. Pero ojo, los inversionistas todavía no están leyendo el artículo 56 ni el 69. Eso todavía no ha llegado a esos ojos. Lo que vieron fue la conferencia del Ministerio Público. Entonces, sí, digamos, no hay una proyección política. Por ejemplo, si en la transición la nueva bancada Semilla no muestra, digamos, un esfuerzo legítimo de concertación, no hacer alianzas, pero por lo menos intensificar el diálogo político, ¿verdad? Para resolver lo que les va a urgir, o por ejemplo, para componer los artículos 56 y 69, que sería lo que los inversionistas de bonos eventualmente van a empezar a leer. Yo creo que vamos a tener efectos no solo nacionales e internacionales. El tema es más político. Tienen que hablar con ustedes, los diputados electos de las otras bancadas, que no van a ser sus aliados. Ojalá se hiciera una alianza, pero para no pintarnos de semillero y hacerles ese no me ayudes, compadre, yo creo que por lo menos el diálogo. Pero usted ve una posibilidad de que un diputado como Julio Héctor Estrada, diputado electo, lo recuerdo, pueda entrar en una negociación de altura política con el gobierno. Pero habrá algunos diputados, por más que haya habido, digamos, advertencias desde afuera, porque eso entendió que dijo el licenciado Julio Héctor Estrada, este retiro de 300 visas de algún modo, bueno, más de 100 visas retiradas en el Congreso, es una advertencia para la próxima legislatura. ¿Eso fue lo que quiso decir, licenciado? Yo digo que el mensaje más fuerte fue el mensaje electoral. Ese 25% voto nulo. A cualquiera que lee la política le espantaría que la próxima vez sea una revolución que ni vote o que sea algo mucho más violento. Yo creo que eso es lo más complicado. Y a tu pregunta, yo sé que se la estás haciendo, Ricardo, pero no, digamos, usted en usted dice la otra. La otra, porque la pregunta las alianzas es la de cómo hacer alianzas con gente que va con malas intenciones. Lo que se necesita es un trabajo más fino, ¿sí? O sea, en Guatemala hay 98 diputados que son de distritos departamentales, digamos. Yo le llamo eso todos los que no son del metro, del departamento de Guatemala y la lista nacional, ¿sí? Ellos, su dinámica y su lógica política es un poco diferente. Muy pocos de ellos ganan una reelección porque no aceptan el seguro médico del Congreso, porque votaron en contra o a favor de una iniciativa o de presupuesto, etcétera. Muchos de ellos son juzgados por su habilidad para poder hacer que programas, proyectos, obras específicas lleguen a sus comunidades. Contacto más directo con el votante. Tienen contacto con el votante, tienen que ver qué agilizan con sus alcaldes y dependen de esas capacidades. Entonces el gobierno tiene que poder proyectar su capacidad para... Antes habían 100 millones para Fopavi, habían 600 antes de la última enmienda de Curul. Ahora quedan 300, pero si 300 es mejor que 100 hace 5 años. Y entonces, ¿cómo se hace un buen plan de cómo se llegan subsidios de vivienda, cómo se llegan temas alimentarios, remozamiento de escuelas, construcción, carreteras con covial, mantenimientos?
y se hace un buen programa de trabajo donde el alcalde y los diferentes diputados aliados puedan figurar, si eso es lo que quieren, es participación política, vigencia y la posibilidad de decir yo soy parte de estas cosas buenas que están llegando a este lugar, y encima de repente acordar algunas leyes que de beneficio regional, para el Petén una ley de desarrollo del Petén, para las carreteras una carretera muy grande, el G50, pero realmente una versión mucho más grande y completa que la gente. Entonces construir una narrativa inclusiva no tiene que ser corrupción, simple y sencillamente es participación en el beneficio narrativa inclusiva. Narrativa. Bueno, perdón que lo interrumpa, pero nos queda muy poco tiempo. Licenciado Barrientos, narrativa inclusiva, pero en cuanto el presidente se sienta con casi que con cualquiera hay un problema. Sí, exactamente. O sea, todo eso que dice Julio Héctor está muy bien y ojalá así ocurra. El problema es, o por lo menos yo lo percibo, es que esta gente va a llegar, bueno, y ¿cómo me vas a canalizar fondos para que yo los pueda malversar a través de los consejos departamentales de desarrollo? A mí me preocupa muchísimo que, por ejemplo, en el artículo 131 ya quede un aporte extraordinario para los consejos departamentales. ¿Y qué se hace en esos casos políticamente? Entonces, yo creo que hay que llegar y digamos, no va a ser con los 160 de la nueva legislatura que va a poderse tener ese diálogo político y técnico de altura. ¿Con cuántos calcula usted que no se va a poder? Bueno, con el máximo número posible. Ojalá mayoría. ¿Cuál es que simple. usted que no sé? ¿Cuántos? ¿100? ¿8? ¿25? Bueno, yo lo diría, por lo menos deben haber 82. Esa es la meta. O sea, 82 con los que se pueda hablar. Para llegar a un acuerdo y poder aprobar cosas, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que hacer sus números. Supuestamente hay 23 que no tienen que convencer, que son los de su propia bancada. Por ahora. Pero cuidado que ya tiene una experiencia nefasta en su propia bancada, en esta 9ª legislatura. Entonces, esperemos que ahí no hay problema. Pero la política es la política. A veces los complicados son ellos. A veces la propia bancada es la más complicada. Luego están las bancadas con las que, por ejemplo, hay un Julio Héctor Estrada, hay un Orlando Blanco, digamos que son cuadros con los que, pues no, yo francamente no los veo como aliados, como semilleros, pero por lo menos con los que sí se puede hablar. Y ahí subiendo. Ahora, hay algunos, y esto es lo importante, ellos ganaron la elección con todo y el voto nulo y todo, porque dijeron no vamos a negociar con corruptos. El problema del presupuesto, uno de los problemas más graves políticos para ellos, es que les obliga a pagarles a las ONGs de los corruptos, obliga a pagar los dragados, obliga a pagar. Entonces, para arreglar eso, dragados de muchos años atrás. Claro, pero además en contravención con lo que dice ya la ley de contrataciones del Estado, de acuerdo o no, pero hay una norma que dice que esos dragados no se pueden hacer así. Bueno, entonces ese tipo de cosas, yo creo que lo que pasa es que el Ejecutivo, el nuevo oficialismo a partir de enero, sí hay muchos a los que les va a tener que decir, mira, te respeto, pero eso que me estás pidiendo los consejos departamentales de desarrollo no se va a poder. Bueno, y las consecuencias de este no se va a poder, creo que dan para otro programa. Claro, pero lo importante es que esa negociación, esa audacia política, por lo menos logren un acuerdo con 82 votos. Si eso no lo logran, si solo tienen 50, a mí me parece que es ingobernable. Bueno, última pregunta rápida, porque ya me pasé del tiempo, licenciado Estrada. Todos sabemos aquí que los diputados invierten para llegar a ocupar un curul. O sea, invierten bastante. Y si no hay cómo regresa ese dinero, pierden. ¿Qué va a pasar ahora? Los diputados hacen carreras políticas y tienen sus objetivos y sus fuentes que los respaldan y los respaldan a las campañas. ¿Pero eso qué implica? Lo más, miren, yo diría que la prioridad, compromisos con gente y no con el pueblo. La prioridad principal de los diputados, antes que cualquier cosa, es garantizar su reelección, como es la política en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, el agilizar proyectos y el lograr que las cosas sucedan en su comunidad, el poder tener una narrativa de participación, de protagonismo, es lo más importante. El poder respaldar las alcaldías. Los distritales dependen mucho de las alcaldías, digamos, y que realmente tengan buenos alcaldes. Y también tienen que sobrevivir políticamente. Tampoco pueden jugar kamikaze. Ellos saben que ahorita salieron 96 diputados que estaban electos. También por andar jugando y no haciendo nada y solo dedicándose a hacer negocios u otras menesteres. O sea, no tienen pruebas, pero tampoco dudas. Por lo menos si suena, es como está.
Yo creo que muchos están escuchando, por lo menos con los que yo he hablado, han escuchado que tienen que mostrar una forma diferente de hacer las cosas y hacer una política diferente. Bueno, lamento que no tengamos más tiempo, pero le agradezco mucho a Ricardo Barrientos y a Julio Héctor Estrada que hayan estado hoy aquí en la primera hora, convidados para una segunda parte. Yo creo que de aquí al 14 podemos platicar acerca de ese segundo episodio que viene ahora. Así que ya veremos. Mientras tanto, damos felices fiestas y vamos a la pausa. Felices fiestas. Los dos últimos